Muy buenas noches, el Señor les bendiga. ¿Cómo están mis amados? Hoy vamos de lleno a Romanos. Así que abran sus Biblias, la tienen ahí abierta, Romanos capítulo 1. Y hoy vamos a ver presentación y saludos. Como bien dijo Eri, le decimos cariñosamente a Irineo, Romanos cambió su vida, y es verdad. Martin Luther King alabó el libro de Romanos. Fue un hombre también que dijo que es la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto. Es el epítome absoluto del Evangelio. Cuando alguien entiende esta epístola, cuando hablamos de esta epístola, de esta carta, hablamos de Romanos, tiene un pasaje abierto para el entendimiento de toda la Escritura. Amados, entendiendo Romanos, vamos a entender todo el plan de salvación. El sucesor de Lutero, el reformador, año 1500, Philips Melanchthon, llamó a Romanos el compendio de la doctrina cristiana. Samuel Coleridge, poeta y crítico literario inglés, dijo que la carta de Pablo a los romanos es la obra más profunda que existe. Frederick Godet, teólogo suizo del siglo XIX, llamó al libro de Romanos la catedral de la fe cristiana. Campbell Morgan, un teólogo que consulto mucho, dijo que Romanos era la página de la literatura más pesimista en la que tus ojos han descansado, y al mismo tiempo el poema más optimista que tus oídos han escuchado. El pastor y erudito Richard Lenski escribió que el libro de Romanos es, sin lugar a dudas, la más dinámica de todas las cartas del Nuevo Testamento. Incluso, cuando fue escrita en el clímax de la carrera apostólica de Pablo, también debemos recordar las palabras de otro apóstol, de otro colega, de otro camarada del apóstol Pablo, que fue el apóstol Pedro, sobre la carta de Pablo. Él dice, anotá, como dijo el pastor Maxi, ahí tu Biblia, tu anotador, todo, ¿no? Segunda de Pedro 3:15, 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, dice segunda de Pedro 3:16, hablando en ella de estas cosas, o sea, de la sabiduría, de la salvación, hablando de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como también nuestro amado hermano Pablo, vamos a analizar un poquito esta reflexión de Pedro, ¿no? Está de moda, mis amados, y vale la pena hacer esta mención, que para algunos críticos decir que el apóstol Pablo y Pedro no estaban de acuerdo, eran como medio Boca River, ¿no? Eran medios enemigos, y realmente eso es un error. Y estos mismos críticos también dicen que Pedro y Pablo no están de acuerdo con respecto al Señor. Dicen que Pedro estaba, en cierta manera, en contra de Pablo. Sin embargo, aquí vemos Pedro afirmando las enseñanzas de Pablo en términos muy cálidos. Él llamó a Pablo amado y dijo que Pablo escribió con sabiduría. Y este elogio de Pedro es aún más maravilloso cuando recordamos que en un tiempo Pablo reprendió duramente y en público a Pedro para ordenar algunas cosas, ¿no? Esto está en Gálatas 2:11, 21. Los cuales hay algunas cosas difíciles de entender, dice Pedro, con respecto a los escritos de Pablo, que incluye Romanos. Aunque Pedro elogiaba el ministerio de Pablo, él admitía que algunas de las escrituras de Pablo eran difíciles de entender. Y aquellos que fueron indoctos e inconstantes pudieron haber usado las dificultades para usarlas para sus propios fines, distorsionando las escrituras. Por eso, amados, hoy
pensaba, ¿no?, que tenemos que tener cuidado, y esta exhortación es con amor, ¿no?, con los teologillos de YouTube, ¿no?, o los que aparecen por las redes, porque sí hay muy buen material, inclusive yo consulto algunos de ellos, pero tener mucho cuidado en su contexto doctrinal, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que estudiar la palabra nosotros juntos, que estamos aprendiendo, que nos conocemos, que sabemos cuál es nuestra base doctrinal? Porque esta gente tuerce las Escrituras. Pedro nos recuerda que las Escrituras pueden ser torcidas, se pueden torcer. Solamente porque alguien cita algo en la Biblia no significa que estén enseñando verdad bíblica. Es posible que ellos tuerzan las Escrituras. De hecho, en estos días el pastor Maxi me mandaba el video de un político argentino que parecía un pastor, ¿no?, hablando de las ovejas, las 99, y en realidad él lo que estaba hablando era de su partido político y de que hay que hacer prosélitos para meter más en su partido político. O sea, estaba torciendo las Escrituras a beneficio personal. Es por eso que nosotros deberíamos desear como los de Berea, y creo que no hace falta aclarar, ¿no?, porque los que se estudian las Escrituras saben quiénes son los de Berea. Hechos 17:11, si no lo sabes, lo puedes buscar después, que escudriñaban, ellos escuchaban lo que decía Pablo y estaba conforme a las Escrituras, entonces asentían. Es digno, amados, de remarcar que las epístolas de Pablo están calificadas sobre la Escritura, un término aplicado, y es divinamente inspirado. El libro de Romanos es divinamente inspirado. Entonces, cuando decimos divinamente inspirado, estamos diciendo que lo que está escrito allí es el pensamiento de Dios dado a los hombres que escribieron. Entonces no lo podemos tomar así a la ligera. Claro que te va a transformar la vida. Y claro que se pueden tomar textos mal interpretados, que ya iremos avanzando a lo largo de este libro, que han salido doctrinas de textos sueltos, ¿no? El que toma un texto, ¿no?, el que toma un texto fuera de contexto está buscando un pretexto, dice por allí un refrán. Puedo agregar, amados, que el verbo tuercen, siguiendo con este texto de Pedro, el cual el apóstol Pedro usa aquí, significa distorsionar. ¿Saben qué significa? Torturar, significa estirar, dislocar. Eso es lo que hacen con la palabra. Por eso, qué bueno que te tomes el tiempo, tanto los que están aquí presentes, hoy tenemos 51, bueno, gloria a Dios. Arrancamos con casi 80, bueno, van quedando, ¿no?, así el remanente fiel. Pero lo que escuchan después, esta grabación, qué bueno, amados, porque vamos a estudiar versículo por versículo, palabra por palabra. Esto nos llevará tiempo, como dije al principio en el prólogo del seminario online de Casa de Oración Banfield. Nosotros estudiamos tranquilos, aquí no hay un apuro por una planilla o exámenes que más nos ponen nerviosos que otra cosa, sino que la idea es que juntos aprendamos la palabra del Señor. Entonces, algunos tuercen las Escrituras. Por ejemplo, un ejemplo es 2 Corintios 3:6, no lo busque, pero dice ahí, sacando a propósito de contexto, ¿no?, todo el texto, solamente tomo porque la letra mata. Entonces, ¿qué dicen? No hay que estudiar, no hay que hacer seminario, porque el Espíritu Santo, y toman otro texto, el Espíritu Santo llenará mi boca, o nadie me tendrá que enseñar porque sabremos todo. Y amados, y en realidad cuando habla de la letra mata, y ellos interpretan que lo que mata es estudiar, y toman también allí Eclesiastés, que el mucho libro es fatiga de la carne, y no quieren estudiar, eso se llama vagancia espiritual. Entonces, todo aquel que medianamente conoce o ha estudiado las Escrituras sabe que cuando Pablo dice porque la letra mata, se está refiriendo, cuando habla de la letra, está hablando de la instrucción de Dios escrita en piedras por Moisés. La ley. La ley te mata, la ley no te salva. La ley es un espejo que te dice cómo estás. Si vos no podés cumplir lo que está ahí, estás muerto. Por eso te mata. ¿Y qué pasa? Para su propia destrucción hacen esto. Entonces, no es nuestro deseo torcer la palabra, sino juntos estudiarla. ¿Están de acuerdo? Entonces entramos en materia. Texto, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Yo tengo aquí en mi Biblia letras grandes. Y dice,
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, arranca diciendo a todos los que estáis en Roma. Los que no escucharon las clases anteriores, es una introducción de 2 partes y ahí un poco aclaramos o desarrollamos un poco la cuestión histórica, el contexto histórico y geográfico de los tiempos de Pablo en Roma. Pablo nunca había visitado Roma y él no fundó la iglesia de Roma, eso ya lo hemos estudiado en las últimas clases. Y esto hace el libro de Romanos diferente a que la mayoría de las cartas de Pablo que fueron para las iglesias que él sí había fundado. Y al parecer, la iglesia de Roma comenzó de alguna manera espontánea al llegar los cristianos de la gran ciudad del imperio y se establecían allí. No hay evidencias escritural, es decir, bíblica o histórica, de que el apóstol Pablo haya en persona fundado esa iglesia. O sea, la iglesia ya estaba funcionando en Roma. Bueno, Hechos 2:10 dice que, lo hemos leído en su momento, había personas de Roma entre los judíos presentes en el día del Pentecostés, como habíamos visto a Aquila y Priscila, por ejemplo. Así que cuando regresaron ellos de Pentecostés, de esas reuniones, volvieron a la comunidad en su territorio, así en Roma. Más allá de eso, los orígenes de la iglesia en Roma son algo un poco, no hay documentación de quién la fundó. Pero habíamos llegado a la conclusión, habíamos concluido que en realidad había un grupo de hermanos que estaban presidiendo esa iglesia. Y no debería sorprendernos que una iglesia haya empezado allí espontáneamente sin ser plantada por el apóstol. Aún así, a través de conocidos mutuos o a través de sus viajes, Pablo conocía a muchos de los cristianos en Roma, porque cuando lleguemos al último capítulo, vamos a ver, capítulo 16, que él conoce a todos. Saludo a esto, como yo puedo decir acá, saludos a Norma, saludos a Oscar, a Carlos ahí en Estados Unidos, y ya nos vamos conociendo, ¿no? Entonces, hay un conocimiento, no son extraños. Llamados, dice, a ser santos, dice así, ¿no? ¿Verdad? Llamados a ser santos. Noten que la palabra hacer santos, son puestas por los traductores, pero a pesar de que son proporcionadas esas palabras, en realidad no son necesarias para el sentido. Estos creyentes en Roma fueron llamados santos. Ellos no fueron llamados porque eran santos, pero se convirtieron en santos a través de ese llamamiento. Todos ustedes que están escuchando esta enseñanza son santos. Por ahí les parece que la aureola les queda medio grande, pero sí, son santos porque son apartados. Ustedes son apartados. Y gracia y paz a vosotros de Dios es el saludo, ¿no? Gracia y paz. Pablo se dirige formalmente a sus lectores con su saludo familiar, combinando un saludo griego de gracia con un saludo judío shalom, que es paz. Y esta gracia y paz no es el deseo amable de un hombre, son regalos que vienen
de Dios. Por eso cuando vos le decís paz a tu hermano, y algunos me saludan gracia y paz, usan, ¿no? Pero generalmente decimos paz, que encierra todo el resto. Estamos dando la bendición de Dios, la paz de Dios, que viene a través de su Hijo Jesucristo por la obra que hizo en la cruz. Bueno, esta es la introducción más larga en una epístola de Pablo. De todas las cartas, Romanos tiene una presentación extensa, evidentemente. Una de las razones es porque él estaba escribiendo a una iglesia que, si bien él conocía a muchos, no conocía a la iglesia. Había gente por ahí que él no conocía. Y al presentarse, Pablo hace referencia a su misión apostólica, versículo 1 al 5, y eso le lleva a describir el evangelio que predicaba. Versículo 2 al 4. La descripción del autor. Se presenta, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, etc. El apóstol se presenta con su nombre griego, Paulos, ¿no? Porque Paulo y Pablo es lo mismo. Y Paulos, el griego, significa humilde, significa pequeño. Algunos, especulan de que quizás Pablo era de contextura pequeña, quizás era menudito, bajito, petizo, chaparro, para los mexicanos que están escuchando. En Hechos 7:58 encontramos su nombre hebreo, Saúl o Saulo, derivado del arameo Shaul, y significa aquel que ha sido pedido o requerido. Ustedes recuerdan que el pueblo que pedía, rey, y Dios le entrega a Saúl, un rey conforme al corazón del pueblo, ¿se acuerdan? A partir de Hechos 13:9, Lucas cambia el nombre que usa para hablar de este tremendo hombre de Dios, llamado Pablo. Algunos lo conocieran como Saúl, le dirían Saúl, le dirían los griegos le dirían Paulos o Paulus, y los hebreos le dirían Saúl. Pero en definitiva, los dos, cuando se mencionan los dos nombres, hablan de la misma persona, Pablo. Muchos han debatido el significado de estos dos nombres y por qué Pablo en sus cartas siempre utiliza el nombre Paulos, no dice Saúl. Nos parece que la explicación más acertada es que, siendo judío, sus padres le dieron un buen nombre judío, Saulos. Sin embargo, dado que a su padre fue otorgada ciudadanía romana, Pablo nació como ciudadano romano. Por ende, sus padres también le dieron un nombre griego, Paulos. Dado que Pablo ministraba principalmente a los gentiles, él prefería usar su nombre griego, Paulos. Bueno, su oficio. Pablo usa 3 frases para describir su ministerio. Primero dice, versículo 1, siervo de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Dice así, ¿no? En tu Biblia, siervo de Jesucristo. Siervo viene del griego doulos. Esto lo habíamos explicado en su momento. Doulos era el esclavo más bajo, el esclavo remero, los remos, ¿se acuerdan de los remos abajo del barco y uno con un látigo dando, vamos, remen? Ese era el motor del barco. Y esos esclavos morían allí abajo y los sacaban y se los tiraban al mar. O sea, comían ahí abajo, sus necesidades ahí abajo y ahí estaban. Esos eran los siervos más bajos, doulos. Así se presenta Pablo, siervo doulos de Jesucristo. Pablo se llama siervo. Para una persona de trasfondo griego, este sería un término realmente humillante, despectivo. Sin embargo, es importante recordar que Pablo escribe desde un trasfondo hebreo. En la Biblia Septuaginta aparece la expresión doulos kuriou, esclavo maestro. Era un título de honor que se le también aplicaba a Moshe, a Moisés, a Josué y a David y a los profetas. Para Pablo, todo creyente es un doulos kuriou, es un esclavo que debe enseñar. ¿Cuántos esclavos que enseñan hay aquí? Bueno, si estás estudiando es porque realmente querés aprender para vos y también Dios te va a dar la capacidad y la posibilidad de enseñar a otros.
Decimos, amados, que estas clases de enseñanza quedan en nuestro corazón y en nuestra mente para siempre, por eso y en nuestros cuadernos, ¿no? El día que a vos te toque dar una predicación, una clase y te toque Romanos, ya sabés todo el contexto, ¿no? La palabra expresa un compromiso total del creyente con Cristo porque es su amo. De hecho, el nombre hebreo de Dios, bueno, sabemos que Dios es una palabra griega que significa Zeus, ¿no? Para ponerle, ¿no?, el Dios más mayor, ¿no?, de los griegos, pero en realidad en hebreo es Adonai, y Adonai significa mi amo, mi Señor. Entonces, cuando uno dice eso, está diciendo yo soy esclavo. Cuando uno le dice amo al otro, porque vos sos el esclavo. Bueno, y a veces cuánta falta de aplicar esa palabra, ¿no? Si le decimos al Señor amo, ¿por qué hacemos lo que queremos? Bueno, es un tema para una prédica. Pero bueno, la palabra expresa un compromiso total. El segundo título que vemos allí del apóstol dice, ahí mismo en el mismo capítulo 1, estamos en el versículo 1, llamado a ser apóstol. Y ahí cuando dice llamado, la palabra griega es kalein. Y cuando dice apóstol, la palabra griega es apóstolos. Y el verbo kalei habla del llamado de Dios a la salvación, que es a la vez un llamado al servicio y a la obediencia. Amados, todo lo que hacemos, bueno, nosotros como pastores, con mi esposa, entendemos que todo lo que hacemos, a veces estamos tan enfrascados en las cuestiones cotidianas, ¿no?, que tenemos que adquirir sillas, comprar una puerta para la iglesia, comprar, no sé, una mesita para los niños. En realidad, todo lo que uno hace no es para decir, ay, que mi iglesia, qué linda. No, todo lo que uno hace es para salvación. Lo hace para salvación, para que una persona, un alma, tenga todos los medios para recibir la palabra de Dios, la palabra de salvación. Entonces, nada de lo que hacemos es para vanagloria. Aún los dones espirituales que se nos han sido entregados, no es para decir, oh, yo tengo el don de sanidad, ¿no? Entonces me hago el Maradona, ¿no? No, nada que ver. Es todo para edificación, es todo para servir, como implica la palabra kalein. Llamados, ¿para qué? Para servir. Sin embargo, Pablo usa el verbo aquí en relación con su apostolado. Él quiere enfatizar que es un apóstol no por propia voluntad, porque no lo buscó, porque en realidad él estaba haciendo otra faena, él estaba haciendo otro trabajo, él estaba cazando cristianos. Él no estaba predicando el evangelio, él estaba en contra del evangelio. Sino que fue que Dios lo llama, lo elige, lo indica para este llamado. Instrumento me es este, le dice el Señor a Ananías, recuerdan, ¿no? El sustantivo apóstolos significa representante o agente autorizado. Amados, apóstol no significa el gran ungido, el gran yo soy de acá de la tierra, ¿no? Porque hoy hay apóstoles que aparte se ponen esos sacos, esos trajes con perlitas, con piedritas que brillan. No sabes si son pastores o ministros del Señor o son artistas, rockstar, no sabemos diferenciar qué son. Pero ¿saben qué? Apóstoles no hay más. Hoy no hay más apóstoles. Si bien la figura del apóstol sí existe, como hablábamos ayer con Nino y Karen, que hablamos que el profeta como lo había en Isaías, como lo era Samuel, ya no hay como esos profetas. Pero sí está el don de profecía, donde Dios puede tomar a una persona y dar una profecía. Lo mismo pasa con el apóstol. Ya no hay más apóstoles, pero sí, si yo envío a un hermano, por ejemplo, al sur, a la Patagonia o al norte, lo mando a Córdoba, o la iglesia lo manda a abrir una misión, en realidad esa persona es un apóstol, o sea, es un enviado, un agente autorizado por la iglesia, primeramente por el Señor. Eso significa apóstol, no es como decir el reverendo, ¿no? Dígame licenciado, ¿no? Para sentirme importante, dígame doctor, para sentirme... No, es un siervo, una persona que ha sido autorizada por la iglesia. Y esta palabra se usa a veces en un sentido general. Juan 13:16, no lo busques, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor,
ni el enviado, el apóstol, es mayor que el que lo envió. Y hoy por hoy, los apóstoles parecen más grandes que el que lo envía teóricamente, ¿no? Pero normalmente en el Nuevo Testamento se usa de los 12 apóstoles. Los requisitos, y esto es interesante para tomar en cuenta, cuando te pregunten, porque alguien puede decirte, pero ¿cómo es el tema? Porque mi pastor se hace llamar apóstol. Bueno, uno le puede explicar sin contender, sin condenar, sin pelearse con los hermanos, ni rebajar a los ministros del Señor, aunque se llamen apóstoles, orar por ellos. Pero según la palabra del Señor, los requisitos para ser apóstoles, el primero es haber visto a Cristo. No en un sueño porque comió muchas empanadas y soñó con que vio a alguien ahí. No. Haber visto realmente al verdadero Cristo. Por eso dice el mismo Pablo en 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, Pablo está sacando credencial ante, lo ponían en duda, etcétera, toda una historia así, pero él está diciendo, yo soy apóstol, yo he visto a Cristo, Cristo se cruzó en mi camino y se me apareció en gloria y me habló y me dio instrucciones. Entonces, primer requisito para hoy, año 2024, para ser apóstol, primero, haber visto a Cristo. Punto 1. Segundo, haber sido elegido personalmente por Cristo. Anoten, Hechos 26, 15 al 18, Gálatas 1:1, por ejemplo, dice Gálatas 1:1, lo leo aquí, dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bueno, él tuvo el privilegio de que el mismo Señor lo llama. Y tercer requisito para ser apóstol, tener el poder para hacer señales y prodigios. Segunda de Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. No como ciertos apostolillos que hay por ahí que traigan sus joyas de hojalata, de fantasía, que aquí lo convertimos en diamante de verdad. No sé si alguno escuchó algo de eso, pero eso, según ciertos apóstoles, lo hacen y termina siendo todo una mentira. Bien, tercer título que aparece en el versículo 1. Apartado para el Evangelio. Tremendo. La palabra apartado está escrita en el original de la traducción en griego, aphorisein, con Z, aphorisein. Eso es apartado, allí aparece. Si vos te compras la Biblia interlineal, hay una Biblia muy, muy interesante que yo la tengo por aquí, que está en griego y traducido con su significado. Se las recomiendo. Amados, esas herramientas son fundamentales para un buen estudiante de la Biblia. Inviertan en el libro, no tanto en cambiar su iPod, sus cuestiones, ¿no? Un buen libro, ¿no? Y de papel, así, que se pueda tomar y sentarse en el sol y leerlo. Porque en el celular estás leyendo y te entra el mensajito de tu amigo. La tarea de Pablo era anunciar el Evangelio con toda claridad y autoridad. Con toda claridad y autoridad. Amados, no hay nada mejor que un predicador que hable claro y con autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo puedes hablar con claridad y con autoridad? ¿Cómo puedes enseñar con claridad y autoridad? Primero, porque tenés conocimiento, porque estudiaste. Y segundo, porque tenés la unción del Espíritu. Porque el Espíritu Santo está en tu vida y tenés la autoridad espiritual para hacerlo. El verbo aphorisein significa delimitar. Significa separar por medio de una frontera. Apartado, amados, también significa santo. O sea, en hebreo, es kodesh, ¿no? Es apartado. Apartado para una función.
Usted tiene el cepillo, ese cepillito redondo en el baño, ¿vieron detrás de la taza? Hay un cepillo ahí. Ese cepillo está apartado para limpiar la taza del baño. Y después está el cepillo de dientes. Usted no mezcla eso. No va a agarrar el cepillo de dientes y limpiar la taza, sino que o agarrar el otro cepillo y limpiarse los dientes. No, están apartados cada uno para su función. Entonces, eso significa que Dios ha llamado, en este caso a Pablo, lo apartó para el Evangelio. Y eso aplica a tu vida y a mi vida. Nosotros somos apartados, no para hacer proselitismo político, ni para hacer otras cosas que no sea el Evangelio. El verbo aphorizein significa eso. Se usa en la Septuaginta, que es la Biblia griega, ¿no? La Biblia misma que citó el Señor. El Señor Jesús cita la Septuaginta. Hago un paréntesis rápido, ya lo hemos visto, pero bueno, lo hemos visto cuando estudiamos conociendo las Escrituras. La Septuaginta, también conocida como la LXX, ¿no? Es una traducción de la Biblia hebrea en idioma griego. El nombre Septuaginta viene de la palabra latina que significa 70. La traducción es de 70 o 72 eruditos judíos que por mandato de Alejandro Magno tradujeron las Escrituras. 70 copias hicieron y corroboraron para que todas sean exactas. Bueno, esa Biblia era la que utilizaban en los tiempos de Jesús, o sea, el Antiguo Testamento. Apartados, seguimos con apartados, porque dice apartados para el Evangelio. Ejemplo, primero, de personas y animales consagrados para Dios. Si vemos, anótalo, si vemos Éxodo 13:12, Éxodo 13:12, dice, me dedicarás, ¿qué? A los que abrieren matriz, a los primogénitos, a todo animal, para todo animalito, como explicaba el profesor, ¿no? El domingo, Raúl Ferrero, todo animalito sin mancha, ¿no? El primogénito, el perfecto, me lo dedicarás, me lo apartarás. Dios aparta para él. Segundo ejemplo, los levitas. Números 8:11, uso la palabra de Dios para todos, la versión esta, dice, Aarón presentará a los levitas haciendo el movimiento de presentación como una ofrenda de los israelitas para el Señor, y así quedarán dedicados al servicio del Señor. O sea, presentará a un grupo de jóvenes que eran los levitas como ofrenda para el Señor, apartados para el Señor para servir al pueblo. Tercer ejemplo, de todo Israel, de todo el pueblo de Israel. Levíticos 20:26 dice, habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Apartado para Dios. Esto es amado, miren, yo me animo a meter algo que no lo había apuntado, pero por ejemplo, y sin ánimo tendencioso, se me viene al corazón en este momento, cuando uno aparta el tiempo para Dios. O sea, no puede ser que alguien diga, no, pero me quedé lavando el auto y se me pasó la hora y no fui a la iglesia. No puedo concebir eso, la verdad me irrita, porque hay tiempo para todo. Tiempo para el gimnasio, tiempo para el cumpleaños, tiempo para las vacaciones, tiempo para ver una serie de Netflix. De todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Pero, por ejemplo, este momento estamos estudiando la palabra. ¿Cuál es el apuro? Yo sé que algunos mañana trabajan. El Señor te dará descanso. Y otra cosa, por ejemplo, cuando dice, me apartaréis los diezmos y las ofrendas. Amado, qué importante, porque eso el Señor ya lo aparta para él y uno de su voluntad lo aparta. Y aparta. ¿Y cómo eran los corderos? Sin estar magullados, sin un ojo ciego, sin una oreja cortada, sin una pata quebrada. Ustedes deberían ver, amados, los billetes de 10. Bueno, aquí para los hermanos que están en Estados Unidos y en México, los billetes de 10 es la denominación que ya no alcanza ni para comprar. Necesitas más o menos 10 o 15 de eso para comprar un chupetín, una paleta, ¿no? Y todos doblados como acordeón. Y eso ponen en la ofrenda.
Amados, ¿eso apartás para el Señor? O sea, ¿yo aparto eso para el Señor? O sea, debemos entender lo que significa la palabra que estamos viendo, aforisein, apartado. Yo lo que aparto, mi tiempo, mi adoración, mi atención para el Señor. Quizás Pablo también tenía en mente, otro texto, Isaías 49:1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. O sea, ya el Señor, como Él conoce, ¿no? Ya conoce quién le va a servir, ya Él lo aparta. Jeremías es otro, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor lo aparta y lo pone al servicio. Por eso dice en Gálatas 1:15, hablando Pablo del mismo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ustedes saben, amados, que ustedes han sido elegidos por el Señor, apartados por el Señor. Eso es maravilloso. Y ojo, aclaro, no estoy hablando de la elección soberana ni la predestinación, eso ya llegará el momento. Estoy hablando de que el Señor ya te vio, ya sabía quién ibas a ser. Bueno, donde Pablo, todo creyente tiene que predicar el Evangelio como Pablo. Pero Pablo tenía una responsabilidad especial, por lo tanto dedicó toda su vida a anunciar el Evangelio. Amados, lo que conocen mi historia, los amigos más cercanos saben mi historia y la historia de mi esposa, cómo el Señor nos llamó, teniendo que dejar de todos nuestros proyectos de lado, de ganar dinero, trabajábamos bien, ganábamos bien y el Señor nos llamó. Y esto no es para todos, porque algunos irresponsables dicen, no, deja el trabajo y serví al Señor y va a caer maná del cielo. ¿No? Amados, eso es para los que son llamados, en este caso al pastorado o al evangelismo o a diferentes, ¿no?, ministerios. Y esto sería muy irresponsable decir, hermanos, dejen su trabajo, ¿no? Es un llamado muy particular, muy especial que Dios hace ya, ¿no?, desde aún antes que nacieras. Notemos que Pablo amplía la descripción de su misión en el versículo 5. Él amplía allí, ¿no? Dice, por quien recibimos la gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bien, en el versículo 1, volviendo. Habiendo mencionado el Evangelio, Pablo procede a describir este Evangelio, ¿no? Porque él se presenta y ahora sigue en la descripción. Y notemos en primer lugar que Pablo enfatiza que el Evangelio, que sabemos que significa buenas noticias, buenas nuevas, no es suyo, no es un invento suyo, no es que él lo escribió y yo salgo a vender mis libros, no, sino que es de Dios, ¿sí? El Evangelio es de Dios, no simplemente porque es idea suya, idea de Dios, sino porque la misma justicia que nos salva viene de Él. Porque, amados, si no hay salvación, de nada sirve escribir muchos libros y dar muchos seminarios, ¿eh? Pero Dios, Jesús, en esta semana todo el mundo conmemora, ¿no?, lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Gloria a Dios por esa obra. Si no fuera por esa obra, no pudiéramos estar estudiando Romanos. Sería una pérdida de tiempo. Viene de Él, como dice Romanos 3:21. Y Él es el autor de todo. ¿Quién? Dios. Dios es el autor de Romanos. Pablo simplemente es un heraldo, es un canal del Evangelio. Así como vos, si vos sos maestro, maestra, evangelista, etc., solamente sos un canal, no te la creas. No te creas que... Muy importante. Dios, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Amén. Versículo 2. Y dice, prometido antes, que Él había... Ahí me seguís ahí, que Él había prometido antes, dice, ¿no? Versículo 2. Pablo está queriendo establecer que el Evangelio no es una invención novedosa, sino algo que tiene raíces antiguas por profetas. Debemos entender la mayoría del Antiguo Testamento, porque la promesa del Mesías o del Cristo, Cristo y Mesías significa lo mismo, el ungido, el Mesías, significa lo mismo, y de su evangelio, de su mensaje, o sea, de la persona que es Cristo,
es el hombre hecho Dios y su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio. Y se encuentra en todas las secciones del Antiguo Testamento. Amados, ¿se acuerdan lo que hemos estudiado todo el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan que todo apuntaba hacia dónde? Hacia Cristo. ¿Se recuerdan, no? El Tanaj, ¿qué es el Tanaj? Bueno, es el Antiguo Testamento, del acronismo hebreo Tanaj, lo vamos a aclarar, lo vamos a repasar, conocido como la Mikra también. Es el conjunto de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. ¿Por qué se llama Tanaj? Bueno, simplemente porque se divide en 3 partes. Torá, no sé si alguno esto no lo tiene, lo puede anotar, porque anotar, aunque lo escuches de vuelta, anotar te ayuda a memorizarlo y a grabarlo bien. Torá, que significa ley. Nevi'im es N-E-B-I-M, Nevi'im, que significa profetas. Y los Ketuvim, que es K de kilo, Etuvim con B corta y M final, Ketuvim, escritos. Entonces esas tres palabritas, Torah, T de Torah, N de Nevim y K de Ketuvim, conforman la palabra Tanaj. Es un vocablo, una expresión hebrea, obviamente, ¿no? Entonces, es el Antiguo Testamento. La interpretación correcta del Antiguo Testamento en su totalidad apunta a Cristo y a su Evangelio. Por eso, valga, amado, que vale tanto Romanos, ¿no? Obviamente, porque Romanos habla todo lo que pasó, relata todo lo que pasó con los evangelistas, ¿no? Mateo, Lucas, Marcos, Juan, y todo lo demás sigue hablando Pablo y Pedro y Santiago, etcétera. Las epístolas se centralizan en esa, como dijo Ireneo, la columna vertebral del Evangelio, que es el libro de Romanos. Por eso es tan importante. Y amado, y esto es doctrina pura. Hoy me reía porque leí un periódico cristiano de un seminario, un instituto bíblico que hay por ahí, ¿no? Bueno, no voy a nombrar ni mucho menos, pero dice: damos seminarios con respaldo de Estados Unidos, pero no tocamos doctrina. Entonces, ¿qué enseñan entonces, no? Digo, no tocamos doctrina, dice abajo. Y la verdad que, amados, es pura doctrina, y es pura doctrina fundamental. Fundamental, como por ejemplo la resurrección de Cristo, que hablaremos estos días en Casa de Oración Banfield. Entonces, si yo no enseño doctrina, ¿qué voy a enseñar? Lo que pasa es que a otros enseñan torciendo, como decía Pedro, tuercen las Escrituras para enseñar sus propias doctrinas. Bueno, volvemos, perdón que me fui. Acerca de su Hijo, versículo 3. Pablo sigue definiendo el Evangelio, afirmando que el contenido de estas buenas noticias se centra en una persona. Y esa persona es Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, en su vida. Fíjense, amados, que ya tocaremos el tema de la Trinidad en su momento, hablaremos, enseñaremos, pero se centra en Cristo. El Padre, Dios Padre, no murió en la cruz. El Espíritu Santo no murió en la cruz, y son personas. El que murió en la cruz fue Cristo. Se centra en esa persona, por voluntad del Padre, por obra del Espíritu. O sea, trabajan, no se separan, siempre trabajan juntos. Entonces, se centra en el Señor, en su vida, en su muerte y su resurrección. Versículo 3, repasen con sus ojos allí, 3 y 4. Habla de la descripción de ¿quién? De Cristo. Y Pablo ahora se detiene para ampliar en detalle acerca de qué habla este mensaje, esta buena nueva, de una persona, de Cristo. Primero habla de su humanidad. El versículo 3 dice del linaje de David, dice, ¿no? Ustedes me siguen, y si no, abren el micrófono y me dicen, no, está leyendo el libro Mormón. Ustedes me dicen, voy bien, ¿no? Del linaje de David. El Antiguo Testamento apunta a un Mesías que sería descendiente de David. Ustedes anotan así, 2 de Samuel 7:16, Salmo 89, Isaías 11:1 al 10,
Lo repito porque me retan porque dice que voy rápido. Segunda de Samuel 7:16, Salmo 89, Isaías 11:1 al 10. Ahí habla las profecías del Mesías. El Nuevo Testamento confirma que Cristo fue descendiente de David. Mateo 1 al 16, versículo 20, Mateo 1:20, Lucas 1:27 y Lucas 3:23 al 21. O sea, debemos notar que tanto en la genealogía de Mateo como en la de Lucas fue José quien descendió de David. No sé si notaron eso. Para que Cristo fuese del linaje de David, José tendría que haberlo adoptado oficialmente como su hijo. La otra alternativa más probable, y que es la que aseveramos, es que María también era del linaje de David. Pero recuerden la cultura, ¿no? La cultura greco-romana, greco-judía, no mencionaban mucho a la mujer. Ustedes recuerdan esta historia, ¿no? La mujer, se contaban los varones sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Qué tremendo lo que era esa cultura, pero el Señor viene a romper con eso cuando habla con la mujer samaritana, fue tremendo eso. Bueno, entonces habla de su linaje. También habla, en el versículo 4, de su divinidad. Dice, declarado Hijo de Dios. La palabra declarado aparece allí el vocablo griego orisein, con Z, orisein, que comentaristas no están de acuerdo acerca de cómo traducir el verbo orisein, pero se traduce este término: nombrado, constituido, instalado. El verbo originalmente significa delimitar y por consiguiente definir, o sea, definido Hijo de Dios. Algunos comentaristas modernos tratan de afirmar que Cristo no llegó a ser divino hasta después de la resurrección. Fíjense que como me viene a memoria, creo que el Señor me lo hace acordar, que este seminario que están dando propaganda, enseña esto. Enseña, y tiene un nombre esta doctrina. No es la doctrina, no es la sana doctrina, no es lo que está en la Biblia, pero tiene un nombre esta doctrina, que obviamente que es antiquísima, de los tiempos antiquísimos, que dicen que Jesús en realidad era un hombre común, un hombre que fue apartado, fue como el nazareato, ¿no? Estaba cuidado en su dieta, lo que no bebía alcohol, su cabello largo, etc. Entonces recién cuando es bautizado y viene el Espíritu Santo sobre él, recién ahí se transforma en el Cristo. Como que ahí lo tomó el Espíritu y ahí eso fue otra persona. Amados, eso es una herejía. Y tiene su nombre, que ya en algún momento lo vamos a dilucidar. Sin embargo, Pablo aquí no está afirmando que la resurrección, por ejemplo, o el bautismo concedió a Cristo su divinidad, sino simplemente que la resurrección y el bautismo evidenció su deidad. Que es muy diferente. Es muy diferente. Si ustedes, yo tengo todo tipo de Biblia, que tengo la Biblia, los testigos de Jehová, que ellos tuercen sutilmente, cambiando solamente una palabrita, un artículo, ¿no? Y ellos dicen, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ellos dicen, en el principio era el verbo, vamos bien, y el verbo era con Dios, vamos bien, y el verbo era un Dios, vamos re mal. Entonces, la palabra del Señor, por medio de Pablo, dice que aquel que niega que Cristo es Dios es un anticristo. Lo dicen los apóstoles, ¿no? Y se ha debatido mucho el significado de la frase según el Espíritu de Santidad, ¿no? Según el Espíritu de Santidad que aparece en el versículo 4. Quizás simplemente sea una referencia al hecho de que el Espíritu Santo obró en la resurrección de Cristo. Habiendo descrito el Evangelio, el mensaje, y a la persona central del mensaje que estaba predicando, que ahora era el oficio de Pablo, ocuparse hasta el resto, lo que quedaba de su vida, hasta que lo mataran, él se iba a ocupar de hablar de ese mensaje y de la persona de ese mensaje.
Pablo ahora vuelve a hablar de sí mismo. Se vuelve, o sea, sigue la presentación, haciendo referencia al ministerio apostólico que Dios le había otorgado. La fuente de su ministerio. La palabra por quien recibimos gracia y apostolado. Esto está en el versículo 5, ¿verdad? Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Amados, sí, y esto es interesante porque un pastor no es por voluntad humana, aunque hay muchísimos que han sido puestos por voluntad humana, o algunos se autoproclamaron pastor y bueno, no le funcionó la verdulería o no le funcionó la venta de tarjetitas de teléfono y puso una iglesia, ¿no? Compró sillas, parlantes, una batería atrás, siempre nunca falta la batería atrás. Y dijo, bueno, voy a estudiar un poquito, me meto en el seminario que no tocan doctrina, y ahí empieza a venir la gente y ahí hacemos el negocio. Amados, eso es peligrosísimo, porque esos serán los que dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Entonces, hoy por hoy, ser pastor, ser un maestro, ser un ministro, un levita ya no hay, pero el que ministra en la música, en la alabanza, tiene que ser alguien llamado por el Señor, no porque le gusta la música, por ejemplo, sino que Dios lo llama por un propósito. ¿Cuál es el propósito? Predicar ese mensaje del Evangelio y hablar de esa persona, que es Cristo. Cristo mismo fue quien le dio a Pablo la gracia y el ministerio apostólico para que desarrolle la profesión que se le fue entregada. Bien, ¿y cuál es el propósito del ministerio? Versículo 5, seguimos. Para la obediencia a la fe, ustedes me dicen si voy bien, ¿no? En todas las naciones por amor de su nombre. ¿Dice así? Estamos, amados, hilando fino, estamos tomando cada palabra para estudiarla bien. Obviamente que hay mucho más para seguir, para tomar un versículo y hacer un libro, claro que sí. Pero aquí estamos tomando esta enseñanza que nos clarifica muchas cosas. Pablo describe el propósito fundamental de su ministerio, diciendo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El Evangelio no llama simplemente a una fe, sino a una obediencia. Porque Santiago claramente dice, no, fe puede tener cualquiera, hasta los demonios la tienen. Sino aquí se trata de obediencia. En Hechos 17:30, no lo busques, pero lo querés anotar, Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, ¿qué hace el Señor? Da una orden. ¿Y qué espera el Señor que hagan? Que obedezcan. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Arrepentirse. Otro libro, Hebreos, anótalo, Hebreos 11, 7 al 8, dice, por la fe, o sea, tuvo fe Noé. Noé tuvo fe para obedecer a Dios. Tuvo fe para creer en Dios. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, por esa fe lo llevó al temor, preparó el arca en el que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe. Y por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Por medio de la fe. Nosotros estamos estudiando esta palabra y yo sé que, creo que el 100% de lo que estamos aquí, estamos teniendo toda la fe de que esta palabra es inspirada por Dios y es así como la estamos estudiando. Y sabemos que esa palabra produce en nosotros una conversión y una transformación. Después continúa del versículo 6 al 7, ya yendo al final, ahí describe a los lectores, o sea, a los destinatarios de la carta. Pablo menciona su llamado a ser apóstol a los gentiles en versículo 5 y ahora pasa a incluir a los creyentes en Roma dentro de su ámbito de trabajo. Y de esta manera Pablo puede justificar el hecho de escribirles y querer visitarlos. La palabra a todos los que estáis en Roma. ¿Quién escribió
¿Quién escribió estas palabras? A ver, un examen así rápido, que va con puntaje. Me lo escriben ahí, a ver. ¿Quién escribió estas palabras? A todos los que estáis en Roma. Excelente, ahí está el alumno Sarmiento. Tercio fue. ¿Quién era Tercio? El escriba. El que escribía, pero físicamente. Pero fue Pablo el que le dictaba. Y el autor intelectual, nuestro amado Señor. A todos los que estáis en Roma. Indican que Pablo no escribe solo a los líderes de la iglesia, sino a todos los creyentes en esa ciudad. Y estos creyentes eran personas sumamente especiales, a quienes Pablo describe en la siguiente manera: llamados a ser de Jesucristo. Versículo 6, ¿no? Llamados a ser de Jesucristo. Amados, en las primeras clases que dimos, vimos el contexto de cómo estaban los hermanos en Roma, cómo era la ciudad, cómo vivían, los sicarios que había, los crímenes que había en aquel lugar, el hambre que había, las diferencias sociales, ¿se acuerdan, no? Y la iglesia cómo era despreciada, menospreciada, burlada, perseguida, etcétera, ¿no? Y Pablo trae una palabra de ánimo a esta gente, una palabra de confirmación, de edificación. ¿Qué es lo que necesitamos? La iglesia hoy necesita eso, amados. No necesita que les hable de que soy el supercampeón o que vas a recibir una Ferrari. ¿Para qué querer una Ferrari si la patente que tenés que pagar tenés que vender un riñón? Amados, lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Llamados a ser de Jesucristo, versículo 6. Pablo usa aquí el mismo verbo que usó en el versículo 1. Los kletoi son las personas a quienes Dios ha llamado y quienes han respondido al llamado de Dios. ¿Cuántos respondieron al llamado del Señor? Pueden levantar su mano ahí. Amén. Y el que no respondió al llamado del Señor, hoy puede ser tu día de salvación. Sigue diciendo el versículo 7. ¿Cómo les sigue? Primero les dice, ¿no? En el 6, llamados a ser de Jesucristo. Y el Señor te dice a vos sos llamados a ser de Jesucristo. Y segundo, en el 7 dice, amados de Dios. Qué abrazo, ¿no? Como se dice, ¿no? Qué abrazo al alma, ¿no? Amado de Dios. No te ama de tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, no te ama tu esposo, Dios te ama. Y esto no es una frase que se pega en el autito ahí para decir que soy cristiano. Realmente sos amado de Dios. Vivir en Roma quizás constituía un gran privilegio para algunos, porque era el centro, la metrópolis del imperio y un lugar de gran saber, o sea, ciencia, medicina, deporte, artes, cultura, educación, arquitectura. Sin embargo, el ser amado de Dios era el mayor privilegio. El mayor privilegio. Como alguien escribió por allí, no sé quién lo dijo, lo mejor que tenemos, amados, lo mejor la mejor posesión que podemos tener en nuestra vida es la salvación de nuestras almas. Por el amor de Dios. Y Pablo desea que los creyentes en esa ciudad sean conscientes de todo esto. ¿Sos consciente de todo esto? Es interesante notar que Pablo no hace referencia en primer lugar al amor que los creyentes tenían para con Dios, sino al amor que Dios tiene para con ellos. Yo puedo decir mucho, ¿no? Yo amo a Dios y yo le amo y le canto serenata y todo eso. Acá lo importante es que Dios me ame. Fue su amor que llevó a Dios a llamar a esta gente, en este caso a los de Roma, a la salvación. ¿Y qué más dice? ¿Llamados a qué? 7. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La santidad de los creyentes en Roma fue el resultado o la consecuencia del llamado de Dios sobre su vida. Dios no te llamó porque vos eras muy buenito. Ay, este es un santo, el santo de la espada. No, Dios te llamó y por ese llamamiento te hizo santo. Por eso no estoy de acuerdo con esos que dicen, mirá, Dios es del rompecabezas de tu vida, que estaba vacía, Dios es la pieza esa que te faltaba. ¿Saben qué me choca eso? Porque es como que yo soy tan bueno, solamente me faltaba ese pedacito que es Jesús. No, amados, todo estaba perdido. Éramos inmundicia. Dice Isaías, llaga podrida.
Entonces lo que el Señor hizo con su sangre nos transformó y nos hace como Él, completos en Cristo. No un pedacito, no que me completó. Por ahí hay una canción de uno que anda por ahí que dice, Jesús mi complemento, ¿no? Y no, como que compartís tu vida, ¿no? Las decisiones de tu vida y todo con tu mente y la mente de Cristo. No. ¿Mm? Por eso comparemos 1 Corintios 1:2 que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, en este caso, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Casa de Oración Banfield, a los hermanos de Estados Unidos, los hermanos de Bolivia, de diferentes lugares. Señor de ellos y Señor nuestro. Y bueno, el saludo apostólico, versículo 7, gracia, insiste, ¿no? Gracia, ahí con mayúscula está escrito. Este mismo saludo se encuentra en 1 y 2 de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses y en Filemón. Un saludo que comprende dos palabras, gracia, dice, ¿no? Dice gracia. Aunque esta palabra refleja el saludo griego, es importante enfatizar que Pablo no la usa simplemente como un saludo convencional. En los escritos neotestamentarios, esta palabra abarca todo el Evangelio de Cristo. Charis, con J y Z al final, charis o gracia, significa el amor inmerecido de Dios, manifestado en la persona de Cristo. La palabra ocurre en Romanos 24 veces, la palabra charis, la palabra gracia, el amor inmerecido de Dios, la gracia es algo que no merecíamos. Y Él nos dio lo más grande, lo infinitamente más grande, lo que no tiene ni principio ni fin. Nos ofreció al alfa y la omega, a Cristo. Y la segunda palabrita, ¿cuál es? Shalom, paz. Paz, airene. Este término representa el saludo judío. Para los judíos la palabra shalom no significa simplemente la ausencia de tensiones, porque uno dice, por fin se fueron todos y estoy en paz en mi casa. Se fueron los niños a la escuela, ¿no? ¿Cuántas madres esperaban que empiece las clases, ¿no? Para estar en paz, dicen, ¿no? Pero la verdad, paz no, en este sentido no significa ausencia de tensiones o ausencia de problemas, sino también todas las bendiciones que viene de saber que Dios está a favor nuestro, porque estamos en paz con Dios a través de Cristo, porque nos hemos arrepentido y ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Por eso dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, la Biblia describe 3 grandes aspectos sobre esta paz. Paz de Dios. Pablo continuamente utilizaba esto como una introducción a sus cartas. Y esto nos recuerda que nuestra paz viene a nosotros como un regalo, nada más, de parte de Dios. Paz, primero dijimos paz de Dios. Segundo, paz con Dios. Esto describe una relación a la cual entramos con Dios a través de la obra terminada en el Monte Calvario. Y tercero, paz de Dios, y esta es capaz de la cual se habla en Filipenses 4:7, que está más allá de todo entendimiento. Está más allá de cualquier poder para pensarlo. Esa es la paz que el mundo busca y no la encuentra, que sobrepasa todo entendimiento, amados. No significa que carezca de conciencia, por lo tanto, no lo puedo entender, no. Sino que está más allá de nuestra habilidad de entender y de explicar, porque esa paz la experimentás en tu ser, en tu alma. Se ve en el mundo abajo, afuera es un infierno, pero vos tenés paz. Hay problemas como lo tiene cualquiera, pero vos tenés paz. Vienen los vientos, las lluvias, las tempestades que golpean sobre la casa, pero la casa está sobre la roca, entonces estás en paz. La paz no significa que no vienen los vientos, que no van a golpear las olas, no, significa que vos vas a estar en paz, porque tu paz descansa en Dios. Esta paz no solamente sobrepasa el entendimiento del hombre de afuera, el hombre mundano, sobrepasa todo entendimiento. Aún el hombre piadoso no puede llegar a comprender esta paz, pero sí la experimenta.
Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, analizando todavía este texto para finalizar, Filipenses 4:7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardará habla de, escuchá, una acción militar. Con toda la inseguridad que hay hoy, ¿no? Acá en nuestro barrio la verdad se hace famoso tristemente. Mataron hace estos días a un gendarme, ¿no? Terrible, ¿no? Lo que está pasando. Y uno a veces dice, bueno, tengo cámaras, tengo, no sé, perros, y no está en paz. Pero ¿qué si tuvieses alrededor tuyo un ejército de soldados reales, ¿no? Que viene el ejército y se pone un hombre al lado del otro, rodean tu casa. Qué paz que sentiría, ¿no? Pero es la paz de Dios que guarda tu corazón, que guarda tu pensamiento. Es una expresión militar, y esto es algo que la paz de Dios hace por vos y por mí. Que es una paz que guarda no tu casa, no tu caja fuerte, no tu auto, sino que, sí, además de eso, Dios te lo guarda, pero guarda tu mente y tu corazón, que es lo más importante. Y te mantendrá fuerte como un castillo. Cuando las personas parecen perder su mente o perder su corazón, por lo general está conectado la pérdida de corazón, la pérdida de mente, la pérdida de paciencia, la pérdida de tranquilidad, está conectado con la ausencia de la paz de Dios. Y ese es el mensaje de Pablo. Hablar de Cristo, porque cuando vos tengas a Cristo en tu vida, esa paz inundará tu vida, inundará tu hogar. Entonces la paz de Dios no actúa como algo que solamente cuida tus cosas materiales, sino que Él guarda tu vida. Aunque te fallen algunas cosas, como le pasó a Job. A Job le falló todo lo perdió, pero él dice que adoró, porque tenía paz en su corazón. Buenos amados, se hizo un poquito extenso hoy, trataremos de que se haga más corto la próxima, pero hasta aquí llegamos los primeros 7 versículos de nuestro hermoso libro de Romanos. Si Dios permite, el próximo martes continuaremos con los versículos que continúan. Que el Señor les bendiga. Manifestaste tu amor.